Vamos a comenzar entonces con la prédica de hoy día. ¿Están preparados? ¿Están listos? ¿Están dispuestos? ¿Están sus corazones abiertos a que Dios les hable hoy día? Qué bueno, así que vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Ese es el texto en el cual vamos a estar hablando hoy día, así que busquen por favor en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 6. Pero antes de comenzar, quiero, o como a modo de introducción, hay un concepto que es el concepto del sincretismo, el sincretismo. Para los que no saben lo que el sincretismo es, ¿qué es lo que el sincretismo? Es cuando yo tomo diferentes ideologías o diferentes religiones o diferentes prácticas de diferentes religiones y hago como una majamama, ¿cierto?, de todas las partes de las diferentes religiones que a mí me acomodan, ¿cierto?, y armo mi propia cosmovisión y funciono en base a eso. Algunos dicen todos los caminos llevan a Roma, y el problema es que cuando nosotros tomamos el concepto del sincretismo, y a veces pasa esto de tomar diferentes religiones o diferentes prácticas y meterlos dentro del cristianismo, nos causa un problema, porque la palabra nos dice en Juan 14:6, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces no se aplica el concepto a nosotros de que todos los caminos llevan a Roma o que podamos tomar diferentes ideologías y meterlos dentro de lo que nosotros creemos, porque lo que nosotros creemos como iglesia, y no solamente como iglesia, sino como cristianos, es que hay un camino, y ese camino es Cristo. Es como si fuéramos a la estación de tren, ¿cierto? O la estación de buses, ¿cierto? Y quisiéramos ir a un lugar. Quisiéramos viajar a Curicó, por ejemplo, o a Iquique. Y estás con una persona, esa persona te dice, bueno, ¿cuál bus vas a tomar? Y tú le dices, no, sabes que realmente no importa cuál bus tome, porque yo sé que todos los buses llevan a Iquique. Sería ridículo, ¿cierto? De la misma forma, muchas veces nosotros podemos caer en eso de decir, bueno, voy a tomar algunas cosas de diferentes partes y voy a crear mi propia ideología. No, la Biblia dice claramente, Cristo mismo lo dice, hay un camino. Y ese camino es Cristo. Ese camino es Cristo. Entonces, en esta nueva serie que estamos comenzando, que es una serie que se llama Yo amo mi pecado, vamos a estar estudiando Primera y Segunda de Corintios. Primera y Segunda de Corintios. Y la iglesia en Corinto fue una iglesia que estableció el apóstol Pablo, que fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿cierto? El primer misionero de toda la historia, perseguidor de cristianos. Él estableció esta iglesia, y uno de los problemas que tenía esta iglesia era que mezclaban cosas, mezclaban ideologías, mezclaban diferentes prácticas. Y una de las cosas en las cuales ellos mezclaban dentro de la iglesia que estaba establecida era la adoración. No solamente a Dios, no solamente a Cristo, sino que ellos adoraban a lo que todos adoraban dentro de la localidad de Corinto, que era a una diosa, que era una diosa que se llamaba Afrodita, de donde viene el término afrodisíaco, ¿cierto? Es la diosa del amor, que en realidad es la diosa de la sexualidad, ¿cierto? Entonces ellos mezclaban estas prácticas. ¿Y qué es lo que sucedía? Dentro de la localidad de Corinto, arriba, ¿cierto? En la Acrópolis, donde estaba el templo y el lugar alto, ¿cierto? Que usaban para poder proteger a la ciudad, había un templo, que era un templo de la diosa Afrodita. Y lo que sucedía dentro de ese templo, ¿cierto? Era que más o menos a las 5 de la tarde, las sacerdotisas bajaban, ¿cierto?, a la ciudad a ofrecer sus servicios, que eran servicios de prostitución, pero ellos decían que era adoración. Entonces una práctica normal que se producía dentro de esa localidad era que bajaban, ¿cierto?, las sacerdotisas y los hombres se acercaban y pagaban, ¿cierto?, daban ofrenda para la diosa Afrodita, y ellos adoraban. ¿Y en qué consistía su adoración? Tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de este templo de la diosa Afrodita. Entonces, esta era la práctica que era normal dentro de esta localidad. Y el problema, lo que hablábamos antes del sincretismo, el problema era que esta práctica se hacía normal no solamente fuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia que Pablo había establecido, también las personas que asistían a esta iglesia formaban parte de estas prácticas. Era normal hacer esto, era aceptado culturalmente, y lo que sucedía era que dentro de la iglesia no querían soltar estas prácticas, porque cuando alguien se levantaba en contra de estas prácticas, la iglesia se empezaba a dividir y comenzaban los problemas. No podían soltar este pecado, era un pecado que ellos tenían, que estaba tan arraigado dentro de la cultura que no podían
soltarlo. Era el pecado regalón, era el pecado que ellos amaban. Y esta serie, que vamos a hablar durante estas próximas 4 semanas, es una serie sobre el pecado. Y quiero que seamos honestos con nosotros mismos. De la misma forma en que la iglesia en Corinto tenía su pecado regalón, nosotros también tenemos nuestro pecado regalón. Ese pecado que no podemos soltar, ese pecado que nos gusta, ese pecado que amamos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Dulce o salado? Para comer. ¿Salado? ¿Dulce? ¿Sí? Estamos tirados para el salado, parece. Bueno, a mí me gusta lo salado, pero digamos que vamos a usar el ejemplo de lo dulce. ¿No? Una torta de chocolate. Imagínense una persona que se va a comer una torta de chocolate, disculpando a los que están en este momento en un proceso de bajar de peso. Pero una torta de chocolate. Imagínense que usted tiene un problema al corazón. Y usted sabe, el doctor le dijo que si usted se come un trozo más de torta de chocolate, es posible que ese corazón deje de funcionar. Pero está la torta de chocolate ahí. Y la torta de chocolate se ve tan apetitosa, se ve tan rica. Y hay un café para acompañarlo, ¿no es cierto? Y uno quiere comerse esa torta y uno dice, pero no, es que no puedo no comérmela, pero yo sé que me va a matar, pero ay, no importa, un pedacito chiquitito, ya, no, ni siquiera se va a notar. Bueno, así somos con el pecado. Cada uno de nosotros tenemos un pecado regalón, un pecado que nos cuesta soltar. Y de eso vamos a hablar en esta serie. Pero el problema es que algunos de ustedes dicen, como decía una señora que me recordaban cuando le estaban presentando el Evangelio, y decía, no, yo ya no peco ya. Estaba avanzada en años, entonces yo ya no peco ya. Bueno, quizás algunos de ustedes piensan eso también de ustedes mismos, pero seamos honestos con nosotros mismos. El pecado es una tentación. El pecado nos gusta. Si no nos gustara el pecado, no sería un problema, no sería una tentación. Hay cosas que nos tientan. Y eso que nos tienta, eso que nos tiene amarrado, es diferente para cada uno de nosotros. Y de eso vamos a hablar en esta serie. Y yo espero que esta serie nos ayude a poder liberarnos. Que sea una serie que no nos haga caer un peso encima, sino que nos libere. Esa es mi oración. Así que vamos a orar para que sea Dios quien guíe todo lo que hablemos y que pueda Él establecer dentro de nuestro corazón lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Señor Jesús, en esta mañana nos presentamos ante ti, tal como somos, Señor. Queremos reconocer lo dependientes que somos de ti. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos redargullas, que tú nos convenzas de pecado, que tú nos guíes, Señor. Oramos esto, Señor, que tu presencia sea manifiesta en este lugar y que podamos escuchar tu voz. Por eso estamos aquí. No escuchar voz de hombre, Señor. Queremos escuchar tu voz, que tú nos hables hoy día. Oramos esto. Oramos también hoy día por nuestro pastor Salas, que va a tener una intervención en su ojo, Señor, que esa cirugía pueda ser todo un éxito, que no haya ningún problema, Señor. Hoy día también oramos por nuestro hermano René, por su recuperación, que pueda tener una recuperación excelente y que el resultado de todo este proceso que él está viviendo pueda ser bueno y que nosotros podamos levantar tu nombre, exaltarte por lo que tú estás haciendo en su vida. Oramos por esto y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, la semana pasada estaba conversando con una persona. Y esta persona estaba muy complicada porque me decía, tengo un problema grande, tengo un problema grave. Y yo la escuchaba y me empezaba a hablar y me decía, ¿sabe qué pasa? Que a veces se me olvida orar, ¿ya? A veces se me olvida leer la Biblia, ¿ya? A veces cuando estoy con mis compañeras de curso y están todos conversando, ¿cierto? Y dicen garabato, etcétera, de repente está a punto de salírseme un garabato, ¿ya? Me dice, pero, ¿qué pastor? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si que si yo estoy viviendo eso? Estoy con todo y he dejado de orar y he dejado de leer la Biblia, no estoy leyendo la Biblia tanto, se me olvidó levantarme en la mañana para leer la Biblia. ¿Qué pasa si Jesús llega en ese momento? ¿Qué pasa conmigo? Yo le dije, este fue un momento en que yo siento que Dios lo orquestó perfectamente, porque en ese momento que estábamos conversando estaba mi hijo de 6 años, estaba Matthew, dando vueltas, y yo le dije, mira, déjame explicarte una cosa. Él es mi hijo. Cuando él era guagua, él gritaba tan fuerte y lloraba tanto que no nos dejaba dormir en la noche. Él varias veces me vomitó encima.
Había veces que le cambiaba el pañal y me orinaba. Tenía que cambiar el pañal tantas veces y habían tantos momentos y hasta el día de hoy me hace pasar tanta rabia y ya no entendía la relación. Entonces yo le decía, mira, nada de lo que él ha hecho en toda su vida, ni lo bueno ni lo malo, hace que yo lo ame más. ¿Me explico? Por ninguna cosa que él pueda hacer va a dejar de ser mi hijo. Entonces yo le explicaba a esta persona que yo le decía, tú eres hija de Dios y nada de lo que tú puedas hacer puede romper ese vínculo con tu Creador. ¿Y saben por qué les digo esto hoy día? Porque yo he pensado en esto durante toda la semana y pienso que quizás algunos de nosotros que estamos en este lugar, en este momento, vemos una relación directa entre nuestra conducta y el amor, el favor, la gracia o incluso la salvación que nosotros tenemos. A pesar de que muchos de nosotros a veces leemos textos que nos dicen lo contrario, como por ejemplo Juan 10, 28 dice, yo, Jesús, les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O Efesios 5, capítulo 2, del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. No procede de ustedes, no es producto de lo que nosotros hacemos, sino que es regalo de Dios, no por obras, no por lo que nosotros hacemos o no hacemos, para que nadie se jacte. Entonces leemos versículos como esto, pero de todas maneras muchas veces nosotros como que vemos una relación directa entre nuestra conducta y el amor, el favor, la gracia o la salvación. De que si nos portamos bien en el fondo, Dios nos ama más. Si nos portamos mal, Dios nos ama menos. Si dejamos de orar, capaz que Dios ni siquiera nos salve. Con mi esposa en la casa a veces hay ciertas discusiones. No se asusten, es normal que uno discuta. De repente yo digo algo de una manera que a ella le molesta y ella cambia conmigo hasta que yo voy y le pido disculpas. Si ella hace algo que a mí me molesta, quizás yo cambio con ella, no la pesco mucho hasta que ella viene y me pide disculpas. Es un proceso normal. ¿Qué pasa? Teníamos unos amigos cuando estábamos en Estados Unidos que les arrendamos la casa, hubo problemas con el arriendo, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero el punto es que con ellos la relación cambió. ¿Por qué? Por algo que ellos hicieron. Cambiamos nosotros con ellos, no los dejamos de amar, pero la relación cambió. ¿Por qué cambió? Entonces cuando nosotros pensamos en esas cosas, nosotros asumimos que Dios es así con nosotros, que Dios cambia con nosotros. Es casi como si Dios tomara esa flor, ¿cierto?, que las niñas usaban en la adolescencia, tomaban una flor y les gustaba a un niño y decían, me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho, poquito, ay, me quiere poquito, ¿qué voy a hacer? Y como que Dios fuera así con nosotros, como que, ay, no sé cuánto lo voy a querer, depende si Él se porta bien, se porta mal, ay, no sé, ese no es Dios. Dios no es así. Hebreos 13, 18 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo no cambia de opinión, Cristo no se equivoca, Cristo no la piensa dos veces, Cristo no, ay chuta, no, en realidad me equivoqué con Él, lo iba a salvar, pero sabes que mejor no lo salvo nada porque cambió conmigo. Cristo no es así. Es como si Cristo fuera como el Chavo. Sí le digo. Sí, no, Dios es Dios. Cuando Dios establece algo, lo establece. Cuando entramos a la familia de Dios, no hay nada que nos separe de Él. Romanos 8 dice, pues estoy convencido de esto, versículo 38, pues estoy convencido de esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que dice Efesios 2 es tan importante, de que no hay nada
que nosotros podamos hacer para activar la gracia de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer para persuadir el amor de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer para convencer a Dios de que tenga favor con nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer para iniciar nuestra propia salvación. Esto no procede de nosotros. Nosotros estábamos muertos y Dios nos trajo a la vida. ¿Qué es lo que puede hacer un muerto? No puede hacer nada. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Estaban todos muertos y Dios dijo, a ver, ¿saben qué? Tú, te resucito. Así fue. Nosotros no hicimos nada para activar nuestra salvación. Romanos 3:11 nos confirma esto cuando dice que nadie busca a Dios. Entonces, no podemos hacer nosotros nada para activar el amor, el favor, la gracia o la salvación. Pero tampoco, y este es el punto de la prédica, tampoco hay algún pecado tan grande que nosotros podamos cometer que cancele, que elimine, que anule o que caduque el amor, el favor y la gracia y la salvación hacia nosotros. Y a algunos de ustedes les complica este tema, y yo sé, por eso es que vamos a desempacarlo un poco para que lo podamos entender. De hecho, y ahora vamos a entrar al texto que dijimos, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Dice, comienza con esto, que es tan controversial. Todo me está permitido. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos sometidos bajo la ley. El pecado ya no nos condena. Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasado, presente, futuro, ¿cierto? Ya no estamos condenados, ya el pecado que nosotros cometemos no nos separa de Dios porque Cristo se puso entre Dios y nosotros. Y uno dice, pero pastor, ¿cómo puede decir eso? Porque si usted dice eso, lo que va a hacer que la gente piense es que acepten a Cristo y que el resultado de eso va a ser desenfreno. Voy a poder hacer lo que yo quiera, total tengo a Cristo, pero es todo lo contrario. Cuando tú te encuentras con Cristo, realmente te encuentras con Cristo, Él te comienza a cambiar de adentro hacia afuera. Compartía en el ministerio Celebremos la Recuperación, que se junta aquí todos los jueves a las 7:30. Hace unas semanas atrás compartía mi historia. No les voy a compartir en detalle porque hay ciertas cosas que son solamente del grupo. Pero yo les explicaba que cuando yo crecí en la iglesia, yo crecí en una burbuja. Y mi relación con Cristo se resumía a la modificación de mi conducta. Repito, mi relación con Cristo se resumía a la modificación de mi conducta. En otras palabras, mi relación con Cristo era no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, mientras yo modificaba mi conducta, yo sentía que estaba más cerca de Dios. Se resumía a eso. Pero en el momento en que yo realmente me encontré con Cristo, Cristo hizo otra cosa en mí. Me cambió de adentro hacia afuera. En otras palabras, mi relación con Cristo era lo que alimentaba el cambio que se comenzó a producir. Entonces es un mito pensar de que te encuentras con Cristo y hay desenfreno. No, si hay desenfreno es porque no te encontraste realmente con Cristo. Segunda frase del mismo versículo, pero todo me es lícito, pero no todo es para mi bien. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando estamos con Cristo, cuando tenemos un encuentro con Cristo, el resultado de los pecados que continuamos haciendo, ¿cierto? Nos encontramos con Cristo, hay algunos pecados en los cuales seguimos, que siguen molestándonos, no resulta en que nos vayamos al infierno. O sea, me encuentro con Cristo realmente y el resultado de eso es que los pecados que cometo no me llevan al infierno, no como antes, que no tenía a Cristo, por lo tanto estaba separado completamente de Dios. Lo que está diciendo este texto es que el pecado no es beneficioso. No nos conviene pecar. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo si tú pecas te vas al infierno. Está diciendo, estás con Cristo, no pecas porque no te conviene. La vanidad, la lujuria, la gula, ¿cierto? No es para nuestro bien. Eso es lo que está diciendo el texto. Continúa diciendo, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Cualquier camino de pecado es un camino de esclavitud, es un camino de que el pecado te empieza a dominar. Tú tomas el camino de la glotonería
al final del día te domina. Tú tomas el camino del consumismo, al final del día te domina. Tú tomas el camino de la lujuria, al final del día te domina. Es como esa rana, ¿cierto? El ejemplo de la rana, que uno pone una rana, ¿cierto?, en agua, le pone fuego abajo, ¿cierto? La rana nada, ningún problema. Empieza a calentarse el agua, la rana sigue nadando, se calienta más, ¿cierto? Empieza a hervir, la rana muere sin darse cuenta. Lo mismo pasa a nosotros cuando nosotros tomamos el camino del pecado. ¿Se dan cuenta? Es un camino de esclavitud. No está cuestionando aquí en el texto, no está diciendo que el amor, el favor, la gracia, la salvación van a variar de acuerdo a cómo tú te portas. Lo que está diciendo es que ese camino del pecado no te conviene. Versículo 13. Los alimentos, dice, son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La semana pasada nosotros hablamos de que los miembros de nuestro cuerpo y todo lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado, son para entregárselos a Dios como un sacrificio vivo. Eso hablábamos la semana pasada. Y cuando habla aquí sobre la inmoralidad sexual, no está diciendo la inmoralidad sexual es el peor pecado, no está diciendo esto, está hablándole a una localidad en el cual el pecado sexual era el pecado más fuerte. Por lo tanto, está hablando sobre esto para que ellos entiendan que ese es el punto central que ellos tienen que trabajar. El pecado, no hay categorías de pecado. De hecho, era tan fuerte este pecado en la localidad de Corinto, que hay una palabra en griego, no sé cómo se pronuncia, pero en el fondo significa corintiarizar. Corintiarizar, ¿qué es lo que significa corintiarizar? Corintiarizar significa la acción de cometer pecado sexual, ¿cierto? O de cometer alguna inmoralidad. Es como cuando uno habla de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Sodomita, viene de la localidad de Sodoma, donde ustedes saben todo lo que sucedía ahí. Era tan fuerte el pecado en esa localidad que surgía esta palabra. ¿Y qué es lo que está diciendo? No sigan ese camino. Entonces la pregunta que quiero que nos hagamos como paréntesis es si Pablo nos estuviese escribiendo a nosotros como iglesia. ¿Cuál sería el pecado del cual él estaría hablando? Pensemos no solamente colectivamente, pensemos individualmente. Si Pablo no estuviera hablando a nosotros mismos por nombre, nos conociera por nombre, como Cristo nos conoce, ¿cuál sería ese pecado del cual él estaría hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Si tomas el camino de ese pecado, no te conviene, no te conviene. Versículo 14 dice, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Versículo 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Jamás, porque dice prostituta, está hablando de la sacerdotisa de Afrodita. Era una práctica que ellos hacían normalmente, tener relaciones con ella. Versículo 16, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes, dice, no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. No está diciendo, es importante saber no solamente lo que el texto dice, sino lo que no dice. No está diciendo, dejen de pecar o se van al infierno. Algunos de ustedes crecieron con esa teología y a la vez, en cierta forma, también a mí me atormenta un poco ese tema. Algunos decían, cuando uno decía una mentira o algo así, ¿dónde se van los mentirosos? Al infierno. ¿Cierto? Pero es algo que lo tenemos tan adentro que a veces asumimos de que eso es verdad. Pero eso no es un enfoque bíblico. Una de las cosas que uno aprende cuando uno es papá es que a los niños uno tiene que darle palabras positivas, ¿cierto? Entonces cuando un niño le va mal en el colegio, se saca una mala nota,
Uno no le dice, oye, que eres tonto, que eres flojo. No, uno le dice, tú eres tan inteligente, tú eres tan estudioso. ¿Por qué te sacaste esa nota? Si tú eres un niño inteligente, eres estudioso, ¿por qué no estudiaste si tú eres un niño estudioso? ¿Se dan cuenta? Es diferente. El enfoque, muchas veces, no es... A ver, el enfoque que nosotros muchas veces tenemos en nosotros mismos, en nuestra vida cristiana, es tener una modificación conductual, una modificación conductual. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, está diciendo que es un tema de identidad, es un tema de identidad. Nos está diciendo a nosotros, como iglesia, eso ya no son ustedes. ¿Por qué se comportan así si eso ya no, ustedes no son así? ¿Por qué se comportan como si lo fueran, si no lo son? Ese ya no eres tú. ¿Por qué te comportas así? ¿Se dan cuenta que el enfoque no es modificación conductual, sino que es identidad? Ese ya no eres tú. ¿Por qué te comportas así? Eso ya no somos nosotros. ¿Por qué nos comportamos así? Es como si hubiese una persona que está limpiando los vidrios afuera de una empresa, ¿cierto? Y lleva años limpiando vidrios arriba de unos andamios, ¿cierto? Limpia los vidrios, limpia los vidrios, limpia los vidrios. De repente llega el dueño de la empresa y le dice, quiero que tú, de ahora en adelante, a partir de mañana, seas el gerente general de esta empresa. O sea, hace una tremenda fiesta, ¿cierto? No lo puede creer, es el sueño de su vida, finalmente es el gerente de la empresa. Y resulta que llega el otro día y llega el dueño y ve que el que está limpiando vidrios está de nuevo arriba de los andamios limpiando los vidrios. Oye, si te acabo de ascender a gerente, ¿por qué estás limpiando vidrios? ¿No te das cuenta? ¿Se dan cuenta que es un tema de identidad? ¿Por qué? ¿Por qué te comportas así si ese ya no eres tú? No nos conviene pecar. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Eso es lo que está diciendo. Entonces cuando caemos en glotonería, cuando fumamos cigarrillos, cuando estamos consumiendo drogas, cuando tomamos alcohol, cuando mentimos, cuando somos promiscuos sexualmente, lo que estamos haciendo, estamos dañando nuestro cuerpo y estamos dañando a todos los que nos rodean. No estamos poniendo en duda nuestra salvación. No es eso lo que está sucediendo aquí. Por eso es que comienza diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No es un problema de conducta, es un problema de identidad. Efesios 4:24 dice, dejen de ponerse ponerse, dice, el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿Cómo lo entiendo yo? Está diciendo, bota el overol, ¿cierto? Bájate del andamio y ponte ahora el Armani, ¿cierto? El traje, el terno Armani de la gerencia. Ese ya no eres tú. ¿Por qué te comportas como si fueses un pecador? Ya no eres tú, tienes una mejor vida. Fuiste comprado por un precio. El pecado ya no te domina. Es tiempo de que nos comencemos a comportar como hijos de Dios. Voy a terminar con esto. Un pastor un día contaba una historia y él viajaba mucho en avión. Entonces él tenía como un estatus VIP, ¿cierto? Tenía una tarjeta que permitía que cuando él fuese a un aeropuerto, él pudiese entrar a ciertos salones VIP, ¿cierto? Entonces él hablaba un poco de esto. Como él viajaba mucho, ¿cierto? Era viajero frecuente, podía hacer este tipo de cosas. Y resulta que él estaba en un aeropuerto y fue al salón VIP, ¿cierto? Entregó su tarjeta, pasaron la tarjeta y miran la pantalla y dicen, no, sabes que hay un problema aquí. Y él no entendía, entonces llamaron al gerente, ¿cierto? El gerente miró el computador, empezó a mirar y se empezó a juntar gente atrás, situación un poco incómoda, ¿cierto? Porque se supone que él era, ¿cierto?, una persona importante y le estaban cuestionando. Resulta que le dicen en un momento, ¿sabe qué? Lo siento, pero su calidad de viajero frecuente ha cambiado. Porque el mes pasado no viajó lo suficiente, así que
lo sentimos, no puede seguir acá. Por favor, puede retirarse. Y él dice que muy incómodo, ¿cierto? Guardó la tarjeta y se fue. Y yo pensaba en esa historia y yo decía que muchas veces nosotros ponemos en duda o pensamos por algún motivo de que por nuestro comportamiento o por las decisiones que tomamos o por los errores que cometemos, que nuestro estatus o nuestra condición de ser hijos amados por Dios cambia. Y eso no es una verdad bíblica. Eso no es una visión bíblica del amor de Dios. Y el problema es que cuando nosotros creemos que nuestra salvación o la gracia o el amor que Dios siente por nosotros está sujeta a nuestro comportamiento, cambiamos completamente el enfoque. Y nos volvemos absolutamente egoístas. Porque enfocamos toda nuestra vida cristiana a nosotros. Yo, ¿cómo me comporto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué esto, otro? Y al final nos olvidamos de Cristo y nos transformamos en personas absolutamente religiosas que no tenemos relación con Cristo, solamente tenemos relación con la religión y lo único que queremos hacer es mostrar a los demás que estamos bien. Este es un llamado hoy día para que nosotros podamos acercarnos más a Cristo y dejar de tratar de modificar nuestra conducta. Porque si realmente tenemos una relación con Cristo, nuestra conducta se va a modificar. Dejemos de tratar de mostrar y enfoquémonos en la relación con Cristo. Porque cuando nos enfocamos en modificar nuestra conducta por sobre todas las cosas, esa es la esencia de la religiosidad. Y si pensamos esto, si esta es la visión que nosotros tenemos, nos perdemos absolutamente todo. Todo. Contaba la historia el otro día, hace tiempo atrás, una historia ficticia de un matrimonio. Ellos se habían casado y el esposo le prometió a su esposa que no me acuerdo la fecha del matrimonio, pongámosle 10 de cada mes, él le iba a regalar un clavel. Todos los días él le iba a regalar un clavel, se lo prometió. Y resulta que los primeros meses, ningún problema, todos los días él estaba ahí con su clavel y la esposa feliz. Resulta que al mes 11, llegó el día 10, estaba terminando el día y se acuerda, ¡uy, no compré el clavel! Se estresó, ¿cierto? Fue corriendo, encontró el clavel, llegó a la casa, ¿cierto? La esposa, oye, llegaste súper tarde, no, pero aquí está tu clavel, casi se me olvidó. Pasó un tiempo más y resulta que un día se le olvidó, se le pasó la fecha y llegó con el clavel el día 12. Y la esposa fue como, bueno, se te olvidó la fecha, pero gracias. Al pasar del tiempo, ya se le olvidó completamente, ya dejó de traerle los claveles, ¿cierto? Y de vez en cuando la esposa le recriminaba, le decía, oye, ¿te acuerdas de esos días cuando tú me traías un clavel todos los 10 de cada mes? Y había un poquito de amargura ahí. ¿Por qué les cuento eso? Porque muchas veces nosotros vivimos una vida cristiana estresados, sin gozo, sin disfrutar nuestra relación con Cristo, porque estamos amarrados a ciertas cosas que no permiten que la relación fluya, y eso es religiosidad. ¿Qué es lo que pasó? Nos volvimos religiosos. Y nosotros estamos llamados a tener una relación con Cristo, no una religión, una relación. Es muy diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre que hay que venir al culto, hay que participar de los grupos de crecimiento, hay que participar del programa de mentores, ¿cierto? Del 1 más 1 por 1, ¿cierto? Con una persona, o los primeros 30 minutos, entregárselos al Señor. Lo peor que podría pasar, por favor entiendan, lo peor que podría pasar es que esto se vuelva una carga. Chuta, no fui al culto. Ya la gracia de Dios no va a estar conmigo durante esta semana.
así que voy a tener que ir al culto y llegar temprano. No participé del grupo de crecimiento, ¿cierto? Entonces, el amor de Dios ya no está conmigo. No soy parte del programa de mentores. Así que probablemente la gracia de Dios, ¿cierto? Me dejó, oh chuta, tenía que levantarme a las 6:30 de la mañana. Me levanté a las 8 y llegué tarde. No le pude entregar los primeros minutos de mi día a Dios. Perdí mi salvación. ¿Qué voy a hacer? Esto es religiosidad. Eso es religiosidad. Y la religiosidad es una carga pesada que no fuimos diseñados para llevar. Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Y qué es lo que hace la religiosidad? Nos aplasta, nos quita el gozo, nos amarga, nos estresa, nos cansa. Entonces esta serie está diseñada para poder librarnos, para poder liberarnos. No para una vida de libertinaje, todo lo contrario. Nosotros tenemos que dejar de obsesionarnos con modificar nuestra conducta. Escuchen esto es lo último. Tenemos que dejar de obsesionarnos por modificar nuestra conducta y obsesionarnos con nuestra intimidad con Cristo. Porque es Él quien nos transforma de adentro hacia afuera. Y cuando tratamos de transformarnos de afuera hacia adentro, nos estresamos y vivimos todo el día preocupados de que tenemos que portarnos bien, cuando es todo al revés. Y eso es lo que yo espero que Cristo nos revele en este tiempo, para que nos libere. Vamos a orar. Señor Jesús, oramos que tú nos ayudes, Señor, a poder vivir esta vida de brazos abiertos, esta vida que podamos correr, esta vida que podamos ser libres, la cual tú diseñaste que nosotros viviéramos. No queremos desmerecer la cruz de Cristo, Señor. Queremos agradecerte porque ahora tenemos acceso al Padre y ahora podemos ser libres, Señor. Ayúdanos a dejar la esclavitud del pecado, poder acercarnos a ti y por siempre, siempre, Señor, pedirte que nos acompañes en este proceso, Señor, de ser más como tú. Oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.